Hola, bienvenidos a esta nueva emisión de A Votar. Soy Rodrigo Morales y como siempre me acompaña en la conducción de este espacio Pablo Javier Becerra. Hola Rodrigo, hola amigos, qué gusto estar otra vez con ustedes. Pues bien, el día de hoy vamos a tener un programa un poco distinto de los que hemos estado acostumbrados, ya que llega a su fin esta temporada del programa A Votar y la idea es que hagamos un poco un balance de qué es lo que ha ocurrido en estos ya 24 programas. ¿Qué es lo que tú destacarías, Pablo Javier? Pues mira, desde el mes de abril que empezaron nuestras transmisiones hasta acá, se llevó a cabo el proceso electoral en el contexto de una reforma electoral que modificó, digamos, la fisonomía básica de nuestro sistema electoral. De entrada, pasamos de lo que durante años tuvimos como el IFE, el Instituto Federal Electoral, al actual INE, y aquí nos acompañaron amigos consejeros y funcionarios del INE para explicarnos cuál era la nueva lógica del funcionamiento de esta institución. Algunos aspectos ya los conocíamos, pero otros resultaron ser particularmente novedosos y han sido evidentemente, digamos, fuente de polémica, pero también son propicios para el análisis. Por ejemplo, del INE, una de las cuestiones que más destacó fue el tema de que en realidad ha venido a centralizar muchas actividades. En algunos de nuestros invitados consideraron que en alguna medida tenemos hoy un INE muy cargado. De hecho, aquí comentamos la cantidad de nuevas atribuciones del INE, que son algo así como 73, 74, además de las que ya tenía el IFE recargado de la reforma del 2008. Entre ellas, por ejemplo, se encuentra el tema de la relación entre el actual INE y los OPLES, los organismos públicos locales en materia electoral, que han sustituido a lo que antes eran los institutos electorales, aunque en las leyes locales se les sigue llamando Instituto Electoral de cada estado, y todo eso generó un nuevo entorno de relaciones conflictivas, de colaboración. El INE nombra a los consejeros de esos OPLES, los puede remover, y finalmente el proceso electoral, que en realidad se trató de varios, el proceso electoral federal y los 17 procesos electorales locales salieron bien. De hecho, hemos hecho aquí ya el balance, pero sin lugar a dudas nos dejan algunos temas para la mejora. Y yo creo que ya en nuestras últimas sesiones comentamos algunos de ellos sobre cómo es necesario reducir en alguna medida el exceso de centralización, qué podemos hacer para hacer más fluida la relación entre el INE y los OPLES, etcétera, etcétera. Creo que ahí en el terreno del INE tuvimos toda una beta de grandes temas para el análisis y sobre todo para las propuestas de algunos eventuales cambios para mejorar el modelo. No sé cómo lo veas. No, ciertamente desfilaron aquí autoridades para explicarnos de manera puntual nuevas atribuciones, el caso de prerrogativas, las nuevas atribuciones que tiene el Registro Federal de Electores, ahora ya responsable también de las distritaciones en las entidades, la parte de fiscalización que sin duda supuso uno de los mayores retos institucionales para el INE, pero también estuvieron con nosotros los magistrados de la sala especializada, justamente en el mismo ánimo, digamos, de explicarnos el conjunto de nuevas atribuciones que recayeron ahora al tribunal y este procedimiento medio híbrido que llevan con los procedimientos especiales sancionadores junto con la unidad del propio INE. En fin, que creo que la primera parte de esta serie de programas, en efecto, nos abocamos a desgranar las nuevas atribuciones que había dado la reforma tanto a las autoridades administrativas como a las jurisdiccionales para tratar de entender cómo íbamos a llegar a la jornada electoral. Sin duda, quizás el cambio más sustantivo es aquel que tiene que ver con este nuevo arreglo de federalismo electoral, con esta nueva relación de OPLES con el INE, por todo lo que significa, no solamente en términos políticos, sino también operativos. Nos comentaron aquí las complejidades de la casilla única, o las novedades más que complejidades, y todo lo que esto impacta en la operación diaria de los órganos locales. Creo que sin duda
quizás ese, y reitero, el acortar los tiempos de la fiscalización, el volver el rebase de topes causal de nulidad, fueron acaso los dos retos más complejos, me atrevería a pensar, que enfrentó la autoridad administrativa. Y por el lado del tribunal, pues esta nueva atribución de sala especializada que habrá que seguir valorando y evaluando, pero que también supuso un cambio en su fisonomía, ¿no? Claro, sí. De hecho, hubo una cosa interesante que también comentamos aquí con algunos de nuestros amigos, tanto del Tribunal Electoral como académicos que estudian esto, la gran cantidad de quejas que se presentaron durante este año. Industrial. Tal parece que este año tuvimos la elección más impugnada de la historia. Si uno solo se guiara por el número de quejas, por ejemplo, que tienen que ver con los famosos PES o PESes, los procedimientos especiales sancionadores, imaginaríamos que se trató de una elección increíblemente sucia, desaseada, tal vez hasta con conflictos en las calles. Sí, claro. Y sin embargo, el problema central es que parece ser que los propios partidos encontraron la forma de sobrepolitizar esos procedimientos sancionadores. Y este procedimiento híbrido que tú decías, este trámite que empieza en el INE y luego sigue a la sala regional, pareció que en más de una ocasión no fluía de la mejor forma, o por lo menos parecía que de repente había un atascamiento de quejas, pero finalmente había una tensión fuerte sobre el INE y sobre el tribunal, sobre la sala regional especializada, porque los partidos se dedicaron a quejarse virtualmente de todo. Sí, claro. Obviamente, me parece que en el futuro deberíamos encontrar una forma para impedir que los medios de impugnación, que son medios que los partidos tienen, no solo los partidos, me corrijo, también los ciudadanos tienen para impugnar posibles irregularidades, se conviertan un poco en lo que se han convertido, como que se han convertido en una especie de trámite casi inevitable. Que también comentamos eso y veíamos la necesidad de depurar ese mecanismo un poco bizarro, ¿no? Que involucra a las dos instituciones fundamentales, al INE y al tribunal. Por ejemplo, por cosas como la siguiente: en el INE empieza la sustanciación y la discusión del tema, pero luego, en lugar de discutirse en el órgano máximo de dirección del INE, va al tribunal. Y es una instancia del INE la que puede o no, por ejemplo, suspender la transmisión de un spot o dictar algunas medidas cautelares, y luego eso va al Tribunal Electoral, a la sala regional, pero luego todavía muchos temas podían llegar a la sala superior. Parece entonces que tenemos todavía un procedimiento, una serie de procedimientos un poquito complicados que seguramente en el futuro habrá que revisar. Pero sin embargo, yo creo que en este contexto lo más importante es que, a pesar de que el año pintaba para ser un año muy difícil, violencia, tanto del narcotráfico como de inercias del pasado, ¿no? Cosas que lamentablemente llegaron y se ubicaron en la coyuntura política del país, el caso Ayotzinapa, el caso Tlatlaya, las movilizaciones de sectores sociales particularmente, digamos, propensos a tratar de sabotear el proceso electoral. A pesar de todo eso, el proceso electoral pudo fluir, pero evidentemente nos deja algunos temas que hay que tratar de hilar fino en lo que yo creo que de manera inevitable, casi inevitable, es una reforma a futuro. Algunos de nuestros últimos invitados insistieron en ello, y tal parece ya que es un consenso entre tanto sobre todo los analistas, tal vez no tanto entre los actores políticos, sino tal vez más bien entre los analistas, la necesidad de llegar al 2018 con, digamos, una reforma, puede ser una micro, macro, ahí habrá que discutirlo, de algunos de los aspectos que tal vez no funcionaron lo bien que hubiéramos querido. Bueno, de hecho, quizás es curioso decirlo, pero la primera gran noticia del día de la jornada electoral fue que hubo elecciones. Es decir, aquí también tuvimos una urna en esta mesa en la que los invitados emitían su voto, que en este caso no era secreto, y un común denominador, digamos, de los deseos que expresaban nuestros invitados era justamente que no hubiera violencia, que hubiera participación copiosa, que hubiera, es decir,
por primera vez fuimos a una elección con un fantasma que no habíamos conocido, que no conocíamos, que era el de la violencia, el de grupos organizados que abiertamente habían manifestado su oposición a la realización de los comicios. Hubo mucha tensión, recordarás, en el estado de Oaxaca, hacia la última semana. Y claro, pasa el tiempo y se nos olvida, pero fue una operación compleja en términos políticos poder garantizar siquiera eso, la celebración pacífica de las elecciones. Y ese día, en efecto, le dimos seguimiento desde la sede del INE a la jornada electoral y estuvimos dando cuenta de los avances de los distintos sistemas de información, de cómo iba fluyendo el asunto. Y después ya, a partir de ahí, nos dedicamos más bien a hacer balances, ¿no? Balances puntuales, balances del mapa político, balances normativos, balances de las tareas del tribunal, en fin, pero sí creo que no debemos olvidar en qué ambiente, en qué entorno llegamos al día de la jornada electoral. Y después ya, digamos que empezamos a tener otro tipo de invitados, ya no tanto autoridades jurisdiccionales y administrativas que nos iban explicando el día a día de las salas regionales, la sala especializada, etcétera, etcétera, y los propios consejeros y directores ejecutivos que hicieron el favor de explicarnos cómo llevaban a cabo algunas de las nuevas atribuciones, sino que ya empezamos a invitar más bien académicos, analistas, que nos ayudaran a hacer justamente distintos tipos de balances y de lecturas de lo que fue no solo la jornada electoral, sino lo que implicaban sus resultados para el Congreso, para el mundo de los partidos, etcétera, etcétera. ¿Ahí tú qué destacarías? Yo creo que una cuestión muy importante es que en efecto hay un consenso muy fuerte. Tenemos un sistema electoral ya muy avanzado. Tú acabas de estar en un país centroamericano y pudiste evaluar con toda claridad que efectivamente México, el último cuarto de siglo, y a ti te tocó vivir parte de esa historia como consejero del IFE, consolidó un sistema electoral competitivo en el que se pueden hacer elecciones, en el que efectivamente puede haber fuertes críticas y fuertes impugnaciones, pero la lógica institucional de la organización de las elecciones ahí está. De hecho, este año tuvimos una elección increíblemente competida. Más de la mitad de las ciudades capital del país cambiaron de color en términos de partidos en el poder. O sea, hubo alternancia municipal fuerte. De las 9 gubernaturas que estuvieron en disputa, en 5, es decir, poco más de la mitad, hubo alternancia también. Es más, vimos por primera vez algo que seguramente hace 2 años ni tú y yo imaginábamos, que un candidato independiente ganara una gubernatura. Hubo un candidato independiente que ganó una diputación federal, otro candidato independiente ganó una diputación local y al menos hasta donde la memoria me alcanza ahorita, hubo 3 candidatos independientes que ganaron alcaldías, incluyendo una ciudad capital, Morelia, en el estado, bellísimo estado de Michoacán, de donde son los Chávez, por cierto, de mi apellido. Y entonces tuvimos una elección súper competida. Si no me equivoco, también a nivel de la elección federal, en poquito más de 100 distritos hubo alternancia, hubo cambio de partido en el triunfador. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos un sistema electoral que funciona, que garantiza la competencia y la competitividad, pero tengo la impresión, esa es mi impresión, de que tal vez la reforma de 2013-2014 en algunos temas o digamos se adentró en un terreno poco explorado o bien dejó algunos temas inacabados. Por ejemplo, tengo la impresión de que algunos aspectos de concentración de atribuciones en el INE tal vez es excesivo. Aquí tuvimos, por ejemplo, a Ciro Murayama, presidente de la Comisión de Fiscalización, y él nos hacía ver la tarea gigantesca que es fiscalizar desde las oficinas del INE lo que ocurrió en los 300 distritos de la elección federal, pero además en las 17 elecciones locales. Y hubo ahí un pequeño, digamos,
intercambio de impugnaciones, el Tribunal Electoral regresó a los dictámenes, finalmente se resolvió. Y por acá también estuvo Jorge Alcocer, por ejemplo, que él era mucho más radical y decía, es una tarea tan gigantesca que es difícil que la puedan cumplir a cabalidad. Y de hecho, por ejemplo, viendo la lógica, digamos, operativa de varios institutos electorales, creo que la centralización de la fiscalización y como esta de otras tareas, por ejemplo, como la capacitación para la casilla única, pueden y deben, en mi opinión, descentralizarse. Yo creo que deberíamos aspirar a desarrollar niveles de descentralización, por ejemplo, que permitan ver que institutos electorales como el del Estado de México, como el del Distrito Federal, tienen un aparato organizativo que les permitiría hacer sus fiscalizaciones o su capacitación. Porque un elemento del que se quejaban muchos de los soples, y aquí lo vimos y lo hemos visto en otros eventos, es que ellos en muchos temas estaban como convidados de piedra. El INE hacía toda la capacitación, toda la parte logística y los soples estaban solamente a la espera de la información del INE. Tengo la impresión entonces de que algunos de esos temas deberían ser considerados en una reforma, como nos los dijo aquí María Marván en nuestro más reciente programa, en una reforma que efectivamente considere qué aspectos son los que operativamente es necesario corregir para evitar que de aquí al 2016, 17 y luego otra vez la federal del 18, el INE quede de nuevo agobiado por tantas y tantas atribuciones. A ver, yo creo que dos cosas, o reaccionaría de dos maneras. Primero, creo que en efecto, en términos del mapa político que arrojaron las elecciones, tenemos por primera vez una dispersión del voto muy notable. Tenemos también por primera vez tal vez una regionalización del voto sobresaliente, digamos. Hay un partido que gana diputados federales en 30 de 32 entidades, es el PRI. El PAN gana en 16, algún distrito de mayoría. Y de ahí para abajo empieza a haber una concentración, digamos, regional de fuerzas. Movimiento Ciudadano solo gana en una entidad, En Jalisco. Morena gana solo en 3 entidades, en fin, lo que quiero decir es que también ahí tuvimos una novedad, digamos, un apunte de lo que podrían ser acaso partidos regionales, que es un dato, digamos que nuevo en ese sentido y que nos acompañará de aquí al 18 a ver de qué manera. Esa es una primera reacción a lo que dices. Lo otro, me parece que en esta relación, vamos a suponer que no hubiera reforma, en esta nueva relación del INE con los soples, me parece que lo que va a terminar ocurriendo es que el INE va a terminar asumiendo todo lo que es el mundo de los partidos y aquellos institutos que tienen atribuciones para procesos de participación ciudadana podrán sobrevivir con algún éxito. Porque pareciera que el mundo de los partidos ya quedó casi tutelado de manera casi general por el INE y los procesos de participación ciudadana, estoy pensando en el caso del Distrito Federal o en algunas otras entidades donde hay algunas leyes más o menos avanzadas en ese sentido, van a terminar recayendo en estos OPLES, ¿no? Creo que es una tendencia que podría consolidarse, pero en fin, me parece que ahí hay uno de los dos. Porque también hay que decir, Pablo, Javier, que no hay consenso entre todos nuestros invitados respecto de la conveniencia o no de la reforma. Hay que decir que hay quienes le tienen miedo a la reforma, sí. En términos de decir, ya déjenle, porque si lo tocan de nuevo, quién sabe qué nuevo monstruo nos ofrezcan de aquí al 18, ¿no? Entonces me parece que lo que hay que empezar a trazar son justamente escenarios con reforma y en efecto puntualizar, tener un diagnóstico cada vez muy preciso. La gente de los OPLES nos compartió que están trabajando algún tipo de documento para ofrecerlo al Congreso si fuera el caso. Por supuesto estará el libro blanco del INE, lo que el propio tribunal tenga que decir y siempre ha dicho respecto de qué maneras habría de mejorar o de optimizar las cosas.
Pero también habría que pensar en que si no hubiera reforma, qué tipo de acciones reglamentarias, qué tipo de acuerdos tendrían que tomar las autoridades para adecuarse a lo que va a ser, el 18, ¿no? Sí, como que el tema de la reforma electoral es como la caja de Pandora en México, ¿no? Durante 2 décadas y media recurrimos a la necesidad de reforma electoral. Y ahora, en efecto, sí, tienes razón. Tal vez absoluticé la idea del consenso sobre una nueva reforma, pero sí hay algunos que dicen, ya no le muevan, No, sí, claro. porque quién sabe qué puede salir de esa caja de Pandora. Efectivamente, algunos temas, como tú bien dices, pueden ser resueltos con reglamentación. Sí. De hecho, el INE trató de resolverlo. Desde el año pasado se fueron actualizando muchos reglamentos, pero hubo muchos temas que simple y sencillamente nos desbordaron. Voy a un tema, los candidatos independientes. Todos dimos por sentado que era un avance notable tener candidatos independientes. Y de repente nos dimos cuenta, y a ver, espérate, ¿y el tope de gastos de campaña para los independientes? ¿Opera el mismo que para los partidos? Y luego, tanto la Suprema Corte, por la vía de acciones de inconstitucionalidad, como el Tribunal, sobre todo Sala Superior, fueron introduciendo otros criterios de interpretación. La Suprema Corte ha planteado, dentro de los límites de lo razonable, cada estado puede establecer sus propias reglas, pero el Tribunal Electoral ha establecido como parámetro lo que plantea la legislación ya existente, la nacional. Es decir, cierto nivel de firma, cierta lógica, pero había temas que eran un hoyo negro, como el tema de los gastos. Y ahí tuvo que ser el tribunal el que diera un criterio que ahora sí a muchos evidentemente les ha hecho temer que efectivamente las candidaturas independientes en el futuro se puedan convertir en una vía para escapar al tope de gastos de campaña al que estarían sujetos si llegaran por la vía de un partido. Entonces, por ejemplo, ese es un tema. Y hay otros temas, ¿no?, que efectivamente ya no se resolverían solamente con reglamentación. Entonces habría que explorar la vía intermedia entre reglamentación por parte del instituto, del sentar criterios de interpretación por parte del tribunal, pero también yo creo que habría que pensar en la necesidad, por lo menos yo desde el mundo académico lo veo así, que debemos insistirle a los partidos de que es necesario ajustar lo que haya que ajustar. Pero evidentemente el problema central es que luego pues lo planteamos y, por ejemplo, el libro blanco, el INE se cansó en 2000, no, el IFE todavía era IFE. Sí. En 2009 el IFE en su libro blanco insistió, el actual modelo de despotización dispersa el mensaje político. Pensemos en un modelo que pueda, digamos, no ser tan disperso. Y de hecho grupos de intelectuales, Pepe Woldenberg y varios más lo plantearon, pero el Congreso mantuvo el mismo modelo que dispersa el mensaje, este modelo de la spotización, ¿no?, millones y millones de spots. Pero el hecho real es que de una u otra forma, pues nuestro trabajo ha sido aquí también hacerle un poquito al abogado del diablo, sugerir temas que pueden cambiar, otros que seguramente no lo harán o que lo harán por la vía reglamentaria, pero tengo la impresión de que, bueno, sea como sea, los temas están sobre la mesa, ¿no? Los 23 programas, este es el 24, que hicimos en A Votar, me parece que reunieron suficientes testimonios de funcionarios del INE, funcionarios del Tribunal Electoral, funcionarios de tribunales locales, funcionarios de los soples y colegas de la vida académica que seguramente enriquecerán el debate posterior a la elección de 2015. Sí, no, sin duda. Y yo creo que hay nos lo hacían ver distintos invitados, hay una deuda no cubierta por las reformas electorales, que es la premisa que casi arranca en cualquier reforma, que es que ahora sí van a ser más baratas las elecciones. Y no se cumplió en la reforma 2007-2008, y no se cumplió en esta reforma, y me parece que ahí sí hay un pendiente, no solamente por un asunto de racionalidad económica, sino por un asunto, digamos, de déficit en la credibilidad de las instituciones y de los procesos políticos, que sí tenemos que encontrar la manera de frenarlo. No digo que solamente sea un asunto de dinero, por supuesto que el déficit de credibilidad es una operación mucho más compleja, que hay que atajar de muchas maneras, pero sí me parece que de pronto, si hubiera reforma,
habría que poner eso en el centro del objetivo político o del objetivo estratégico de la reforma, más allá de qué hagamos con el tema de la fiscalización, con el modelo de comunicación política, cómo regulemos de mejor manera a los candidatos independientes para que no se vuelvan además la trampa de la disidencia de los partidos. No me postulas, me voy de independiente, etcétera. Me acojo a las nuevas reglas. En fin, creo que hay, como nos hicieron ver prácticamente todos nuestros invitados, pues hay riesgos y hay oportunidades y hay pues, que habrá que aprovechar, digamos, de cara a las adecuaciones que haya que hacerle a nuestro entramado electoral, a nuestros arreglos institucionales, para que el 18 sea un año y una elección exitosa. Por lo demás, hay que decir, tenemos muchos eventos para ir probando novedades. A partir de ahora, digo, el próximo año vuelve a haber elecciones, claro. Que no se nos olvide, las va a hacer el INE. Es decir, no es otra vez el INE trianual. Vamos a tener INE todos los años, y esa es una novedad también, porque antes el INE o el IFE, perdón, tenía 3 años para hacer un balance y prepararse a lo que sigue. Ahora el balance y la preparación es mucho más inmediata y por tanto también, insisto, hay oportunidades de ir ensayando de manera inmediata novedades, ajustes, etcétera, etcétera, en la reglamentación. Sí, no, por supuesto. La gran novedad es esa. De hecho, los procesos locales arrancan en 3, 4 semanas. Empezando el mes de octubre, empezamos los procesos electorales de 2016 y ese año viene pesado, ¿eh? Si no me equivoco, hay 12 gubernaturas en juego y eso va a generar obviamente también pues, cierta tensión y evidentemente el INE tendrá que aprender sobre la marcha. De lo que fue este año 2015, va a tener que ir aprendiendo a ver cómo funcionó. Afortunadamente no son elecciones concurrentes, no se juntan con la federal, pero igual, nos lo comentaba alguno de los consejeros del INE que vinieron por acá, decían es que ahora cada año va a ser sí, claro. Movido para el INE. Pues y de hecho ya la propuesta de presupuesto que el INE presentó ya contempla todo eso. Así es. Pues como nos pasó en los 24 programas, el tiempo se nos acabó, se nos quedaron muchos temas en el tintero y no resta sino agradecerles a todos ustedes su atención y yo creo que nos vamos a volver a ver muy pronto. Pablo Javier, esperemos un placer que sí. Trabajar contigo en este proyecto. Igualmente para mí, Rodrigo, y esperemos poder vernos de nuevo con nuestros amigos dentro de poco tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.